Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión les traigo otro juego relajante y acogedor para que ustedes puedan disfrutar con un café en mano o con su bebida favorita y dejar las preocupaciones atrás. Este juego es Camper Van Make It Home, desarrollado por el equipo de Malapata Studio. Camper Van Make It Home es un juego que se denota fácilmente su inspiración, siendo el conocido Unpacking, que también he reseñado en el canal. Así que su gameplay es sumamente sencillo, siendo que nos irán dando objetos que nos servirán para colocarlos en cualquier lugar del escenario en el que nos encontremos. Siendo en este caso el escenario una colorida van. A diferencia del mencionado Unpacking, tendremos una vista y movimientos tridimensionales. Así que podremos ver y colocar objetos tanto fuera como dentro de la van, junto con explorar dicho escenario con total libertad. Esto hace que Camper Van Make It Home sea de esos videojuegos fantásticos para tener una actividad casual y poder relajarnos sin medidores, estadísticas o cosas como ganar o perder, sino que nosotros simplemente nos dedicaremos a ordenar los objetos de la manera que nosotros queramos, creando así una pequeña identidad propia en ese arreglo de objetos y liberarnos de cualquier atadura competitiva. Pero esos mismos objetos nos cuentan una historia, siendo que posiblemente estemos jugando como una chica que ha decidido dejar todo atrás para viajar y ha forjado su furgoneta para que sea su hogar. Así que en cada escenario podremos observar cómo objetos llegan, otros desaparecen, otros son muy sorpresivos o simplemente vemos el desgaste con el tiempo, lo que nos genera una narrativa ambiental que podemos interpretar con cierta libertad. Como mencioné en mi viejo video de Unpacking, la narrativa ambiental es bastante importante en muchos videojuegos, pero en juegos como el mencionado o el que estamos reseñando ahora son una parte imprescindible de la narrativa y, al tener un momento tan íntimo como es el de arreglar nosotros mismos el orden y ubicación de esos objetos, terminamos formando una historia progresiva que interpretamos nosotros mismos, pero que al mismo tiempo desarrollamos la personalidad de la protagonista del juego sin darnos cuenta. También tenemos esa curiosa relación de la nostalgia con volver a ver un objeto con el pasar del tiempo, y que solo ocurre cuando hacemos una limpieza a fondo de la casa o realizar una mudanza. Por ejemplo, en este juego podemos ver cómo ciertas vajillas o tazas cambian o se obtienen nuevas, pero algunas se mantienen en cada cambio de escenario, pero con ciertos cambios relacionables, lo cual destila un pequeño toque de nostalgia de los primeros escenarios, que se ve todo personalizado a partir de esa narrativa ambiental que vamos forjando. Pero con un detalle más concreto que me pasó en el juego, y evitando spoilers porque técnicamente sí los hay, algo que solía hacer cuando el juego me daba una botella de agua mineral es directamente colocarla en el refrigerador, ya que disfruto más el agua mineral muy fría. Puede ser un detalle pequeño, pero daba mi versión de qué hacía la protagonista de este videojuego al yo interpretarla por medio del arreglar las cosas, haciendo de todo esto un curioso ejercicio de empatía y destilar nuestra propia personalidad a partir del arreglo de cosas. Y claro, debo destacar todo el trabajo sonoro y visual del juego. El arte gráfico de este juego utiliza colores pasteles y cálidas gamas para darnos un ambiente amigable a través del color y las formas. No hay nada fuerte, tosco o puntiagudo, todo es suave y bonito. Que puedo decirles que varios de los objetos son tan bonitos, en especial las tazas y una que otra prenda de ropa, que son cosas que quisiera comprar en la vida real. Y en cuanto al sonido, las canciones destilan al completo esas vibras cozy para completar toda la experiencia. Incluso cada objeto tiene sus ciertos sonidos que vuelven más satisfactoria esta experiencia,
aunque en lo personal siento que ese punto de efectos de sonido Unpacking lo hizo mucho mejor. Que hablando de objetos, recomiendo interactuar con varios de los objetos, ya que suelen tener sinergias entre algunos de ellos, u otros simplemente pueden abrirse, doblarse o encenderse. Por ejemplo, para la música tenemos nosotros mismos que encender algún equipo musical, desde colocar el celular a un equipo de pequeños parlantes o poner un disco de vinilo en un tocadiscos. Para ya ir finalizando, Camper Van Make It Hum es un videojuego que puedo recomendar para quienes buscan una experiencia casual y sumamente agradable para pasar el rato entre pensamientos y una tarea sin presiones. Que claro, el juego tiene sus logros y coleccionables secretos, pero siento que son algo muy extra para los completistas, ya que siento que el verdadero núcleo del juego es simplemente vivir el momento y el dejarse llevar por esta experiencia de colocar cositas en una preciosa furgoneta. Así que si buscan una experiencia amigable, simple y que les ayudará a calmarse de la ajetreada vida diaria, Camper Van Make It Hum es un videojuego que les va a encantar. Y con esto termino este video. Nuevamente les traje otro de esos videojuegos para dejarse llevar y relajarse. Es que adoro este tipo de experiencias y son de esas cositas que me ayudan a sobrellevar algunas cosas de la vida diaria, y es posible que les ayude a ustedes también. Y como siempre les agradezco enormemente a los miembros del canal que aparecen en pantalla, a quienes me donan con sus super gracias en Twitch y en Patreon. Que toda esa ayuda monetaria me acerca un poquito más a hacer que este canal sea mi nuevo trabajo de medio tiempo, que es algo que quisiera realizar y si se logra les prometo mucho más y mejor contenido. Y claro, también agradezco a quienes simplemente ven mis videos y que dejan sus comentarios de más de 3 palabras, que todo eso alimenta al algoritmo y hace que estos videos sean más recomendados. Y por último, les invito a suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde subo aún más contenido, además de mis streams para que no se los pierdan. Junto con mencionarles que pueden seguirme en todas mis redes sociales y que son los lugares donde pueden enviarme o etiquetarme sus fanarts, que serán mostrados en próximos videos. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: a veces un pequeño objeto puede ser algo tan preciado que puede contar una interesante historia. ¡Nos vemos!